Pero vamos a hablar justamente con un invitado que tenemos aquí en estudios, el arquitecto Arturo Yep Abanto, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Así es, vamos a empezar hablando pues que Lima es una ciudad que ha crecido de una manera desordenada, pues no ha habido un plan en el cual vemos pues que incluso viviendas en terrenos no adecuados para ello. ¿Qué se puede hacer para poder mejorar y tener realmente la capital que nos merecemos? Buenos días. Buenos días, Paola, Ricardo, muchas gracias por la invitación al noticiero de Radio Nacional. ¿Qué podemos hacer? Mire, el gran vacío que tiene nuestra autoridad metropolitana es que no ha sido capaz prácticamente durante 3, 4 gobiernos para poder actualizar el plan de desarrollo metropolitano. Todas las ciudades tienen un plan de desarrollo, la ley de municipalidades obliga a tener un plan de desarrollo. Lima lo tiene, pero lo que ha hecho es aprobar por ordenanzas la continuidad de un plan que ya quedó obsoleto hace mucho tiempo. La pregunta es ¿por qué quedó obsoleto? Porque la ciudad en todo este periodo ha ido transformándose, como por ejemplo se construyó un metro, se construyó un metropolitano, y esos cambios no se han hecho notar en los planes de desarrollo metropolitano. Obviamente lo que tiene que hacerse es su actualización, y este plan, con las políticas que contenga, tiene que someterse al debate público, y lo más difícil es de construir una nueva visión de futuro, porque para hacer una, ya diríamos megalópolis, pues estamos en la magnitud de los 10 millones de habitantes, un proceso de consulta es medio complejo, porque no se trata de preguntarles a los vecinos, a la población simplemente, sino a los diferentes actores que viven en la ciudad, como son las entidades públicas, las sociedades profesionales, gremiales, ¿no? Como para que puedan opinar sobre cómo ven la construcción futura de la ciudad. Claro, pero vemos que es una ciudad congestionada, en el cual un tráfico terrible, un centro de la capital de lo cual yo creo que no se explota como se debe, abandonado prácticamente. ¿Qué podemos hacer para tener una ciudad en orden, no? Es que efectivamente, el orden todos lo vemos por el lado del funcionamiento de nuestras vías públicas, es decir, por donde circula el transporte. Y todas nuestras vías están muy congestionadas, administramos muy mal el tráfico en nuestra ciudad. Pero la gran carencia es la ausencia de un transporte rápido masivo. Y nuestra ciudad con 10 millones debió tenerlo pues hace mucho tiempo. Y interconectada incluso como sucede en, claro, el autobús, el tren y todo, ¿no? Que funcione y que sea rápido movilizarse, ¿no? Ganar tiempo. Necesariamente. Mire, en Bogotá tienen un sistema de transporte masivo de buses y sin embargo ellos han evaluado y han considerado que el proceso de ampliación ahora debe mejorarse construyendo un metro. O sea, siendo un sistema de buses, no están proponiendo integrar un metro para poder atender, obviamente, el incremento de la demanda que se va logrando. Acá, y ojo que allá existe una red de buses, ¿no? de transporte rápido similares al metropolitano. Entonces, lo que pasa es que estamos muy atrasados nosotros, y nuestros gobiernos se han, digamos, han dejado que el tiempo pase y no han podido encarar el reto. Hoy hay una urgencia de implementar este sistema de red de todo el en base a metros, ¿no? Claro. Y interconectado, por supuesto, con la red de buses. Arquitecto Yep, buenos días. ¿Hay todavía plazo para poder elaborar un plan metropolitano de desarrollo urbano? Yo estaba acá repasando alguna información y dicen que el último estuvo vigente hasta el 2010, pero que la gestión del alcalde Castañeda decidió encarpetarla. No se sabe por qué abandonó este proceso participativo que se requería para su implementación. En una ciudad caótica, como usted lo explicaba, Paola, en una ciudad en que Lima se está cayendo ya a pedazos, porque cada semana se cae una casa antigua en Barrios Altos, en Breña, en el Rímac, en el centro histórico. Y la gente, por ejemplo, dice, con tantas casas antiguas, ¿todavía se puede permitir que sean consideradas patrimonio cultural o es mejor ya derrumbarlas? ¿Qué es lo más rápido para solucionar estos, entre otros cientos de problemas que tiene nuestra Lima, que está de aniversario mañana? Yo quiero diferenciar dos tipos de planes. Al comienzo usted mencionó respecto al plan maestro del centro histórico, efectivamente. El plan metropolitano de desarrollo urbano. Ya, porque uno es el plan del centro histórico, y eso efectivamente su proceso de aprobación es más corto.
¿no? Pero en el caso del plan metropolitano, que significa atender toda la ciudad, es mucho más complejo. Dentro de esas complejidades, y por eso es que ha sido muy difícil encararlo, es que los planes se realizan solamente dentro de una jurisdicción. Entonces, si Lima hace un plan metropolitano, termina no siendo verdaderamente metropolitano porque va a ser un plan provincial, porque Lima no tiene jurisdicción sobre el Callao, ni tiene jurisdicción sobre Huarochirí. Lo que es una realidad en el caso del plan metropolitano es que la ciudad de Lima y Callao es una gran conurbación que desborda ya 2 y hasta 3 jurisdicciones. Sabemos que por San Juan del Lurigancho, por el lado de Manchay, ya estamos dentro de los linderos de la provincia vecina, quiero decir, de Huarochirí. Y entonces, y la visión además futura, justamente va a tener que contemplar la proyección y ocupación de áreas en otras jurisdicciones. Y por eso no tendría sentido hablar de un plan exclusivamente de Lima, sino de una visión metropolitana que integre varias provincias. Ese es el mismo enfoque que se ha dado, claro, ese es el mismo enfoque que se le ha dado a la creación de la Autoridad Única del Transporte, porque el transporte no se puede resolver exclusivamente en una provincia, sino en el contexto metropolitano. Y mire que aún estamos hablando de una magnitud mayor cuando hablamos del tren de cercanías, porque es importante que exista un tren de cercanías para resolver el tema del transporte interregional, pero no solamente con el sur, sino también con el norte y hasta con el centro, porque eso implica una infraestructura especial de conexión entre los transportes rápidos urbanos con el transporte del tren de cercanía, ¿no? Ambos en grandes magnitudes. Y entonces eso requiere una infraestructura especial que tiene que acondicionarse en los alrededores de la metrópoli. Entonces, la visión es más compleja. No se puede esto resolver en 3 meses. Hubo se puede decir, una incapacidad, porque no hay otros términos, de las últimas gestiones, que no solamente yo diría que es la gestión última del señor Castañeda, también hubo un poco de, digamos, de restricciones. ¿En Villarán también? También hubo, porque durante la época de Villarán se elaboró el plan metropolitano al año 2035, pero en su periodo de gobierno solamente alcanzaron a hacer un diagnóstico y dar los lineamientos, pero no se sometió al proceso de aprobación. La ley de municipalidades establece un procedimiento para la aprobación de un plan metropolitano que significa someterlo a consulta pública. Nadie conoce el plan metropolitano y no se trata que el Consejo Metropolitano lo aprueba sin consultárselo a nadie. Este plan metropolitano, el que se preparó, debió haber enviado a todas las entidades públicas, gremiales, las sociedades. ¿Ustedes participaron? ¿El Colegio de Arquitectos participó? Le tengo que decir no. ¿Ah, sí? En los 2-3 últimos días de la gestión de la señora Villarán, nos enviaron una versión del plan con carácter informativo. Pero por favor, tiene que pasar por un proceso de consulta y de aprobación. Pero entonces estamos súper atrasados como ciudad, obviamente, como metrópoli, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos es que durante la gestión de la última gestión del señor Castañeda, lo que ha ocurrido es hecho una evaluación del plan anterior. Pero los resultados de esa evaluación también hasta ahora se mantienen en un hermetismo. Se entiende que lo que tenía que hacer es hacer una evaluación del conjunto de todos los planes y señalar cuál es la estrategia para su proceso de aprobación. Es decir, probablemente se va a confirmar que tiene que ser sometido a consulta, tiene que actualizarse porque cada equipo de consultores especialistas propone una estrategia para en el contenido del plan, pero también una estrategia para su aprobación. Y eso tiene que socializarse. Lo que yo sí le puedo decir es que como Colegio de Arquitectos hemos tenido acercamiento a las nuevas autoridades de la municipalidad. ¿Tienen alguna propuesta ustedes? No, la propuesta está en que primero se sincere. Nosotros lo que estamos haciendo es invitándolos para conocer cuáles son los resultados de la evaluación que hizo el grupo consultor del año pasado y establezca cuál es la línea de base en la que nos encontramos. ¿En qué estado nos encontremos? Digamos la verdad entre los expertos, entre los especialistas. Ustedes quieren conocer el documento. De evaluación estoy hablando, porque la propuesta del 2035 se fue difundiendo en los últimos 4 o 5 años. Pero hoy estamos hablando de la evaluación actual
incluyendo los últimos cambios, como por ejemplo la creación de la autoridad del transporte. Entonces, si ya hay un nuevo componente, como también hay un nuevo componente que es la construcción de la línea 2 del metro, porque también es un elemento que dentro de poco va a entrar en funcionamiento, entonces, ¿cómo todos estos nuevos componentes urbanos, que no son pequeños componentes, son componentes estructurales del funcionamiento de la ciudad de Lima, ¿no? Se están incluyendo para el diseño de la estrategia de desarrollo metropolitano? ¿Y por qué Lima, por ejemplo, no se ha previsto planes de zonas de, por ejemplo, parques? Zonas verdes falta en Lima, muchísimo, salvo San Isidro, Miraflores y Surco, creo que el resto no hay y no se contemplan en las nuevas urbanizaciones, es muy poco, y zonas para recreación, falta. Mire, el tema de parques se resuelve de dos modos. Hay una visión metropolitana de macroescala, digamos, y hay otra visión más local a nivel de urbanización. Y lamentablemente a nivel local, en muchos de los distritos, vamos a llamar de los que se caracterizan por ser populares, al basarse en una ocupación informal, en una ocupación irregular, no se cumplió con la dotación de parques que establece el reglamento, y por eso que cuando vamos a estos distritos encontramos que hay muy pocas áreas verdes. Claro, todo está ocupado, claro. Pero todos aquellos que pasaron por un proceso formal de aprobación de las habilitaciones urbanas, quiero decir, de las urbanizaciones, aprobados en el pasado por el Ministerio de Vivienda, por la municipalidad, sí se encuentran esas áreas. Por ejemplo, hay que reconocer que este tipo de urbanización no solamente existe en San Isidro, en San Borja, también lo existe en Los Olivos. En Los Olivos hay una adecuada dotación porque pasó por un proceso ordenado, quiere decir, pasó por la aprobación municipal. En las zonas un poco más marginales, ahí es donde vemos una menor cantidad. El tema es cómo se resuelve este déficit de áreas verdes. Esto se hace a través de la habilitación de las grandes áreas recreacionales y la apuesta, que casi no hay discusión, hay un consenso generalizado, es que la autoridad metropolitana lo que tiene que hacer es habilitar los parques lineales. Nosotros tenemos recursos importantes que están, primero, el litoral. El litoral es un frente natural de recreación y hay que saber habilitarlo. Pero no es solamente el litoral marítimo, a través del proceso de playas, digamos, de habilitar playas, también los ejes regionales en las cuencas. Tenemos 3 cuencas importantes, que es la del Lurín, la Rímac y la del Chillón, y a lo largo de estos 3 cuencas se pueden habilitar parques lineales, se les conoce en términos de planificación. Y a lo largo de estos parques lineales se pueden habilitar muchas áreas recreativas, se pueden acondicionar infraestructuras por ejemplo, para hacer congresos, para hacer exposiciones, para hacer ferias, para todo lo que son, digamos, eventos temporales, no permanentes, no viviendas permanentes, no comercio permanente, para la instalación de todas las actividades temporales. Pero ahí tiene que haber una decisión de gobierno metropolitano y también del Ministerio de Agricultura para la recuperación y de la protección. Además, esto es necesario porque tenemos que sacar todas las ocupaciones informales que tienen un nivel de riesgo, porque las avenidas nos ha demostrado que provocan una afectación, ¿no? Desbordan las barreras naturales, si se quiere, o las pequeñas barreras, e inunda áreas residenciales, inunda áreas, ¿no? Y se encuentra pues con viviendas que están ocupadas en zonas de riesgo. Y entonces ahí tiene que haber todo un tratamiento. Y ojo que estamos hablando de toda la cuenca. Pero no solamente son estas áreas recreacionales, también existen otras áreas que se pueden habilitar como parques. Y nosotros tenemos las lomas, porque no debemos permitir que también nuestros cerros, nuestras laderas, se sigan ocupando indiscriminadamente. Hay sectores todavía en donde se puede habilitar áreas recreacionales importantes. Basta conocer cómo se habilitan las lomas en otros países y veremos que se habilitan obviamente una parte para la recreación pasiva, otra para la recreación activa. Esos espacios da para mucho, ¿no? Y solamente hay que trabajarlo, ¿no? Y ahí es donde nos falta un poco, la verdad, mucho de creatividad, y se nota la ausencia de un plan metropolitano que nos dice identifique proyectos estratégicos urbanos de escala metropolitana. Arquitecto, un minutito solamente para una respuesta concreta. ¿Es viable o no un teleférico en Lima para solucionar la problemática del transporte? Sí es viable porque hay transportes de diferentes demandas, ¿no? Y la propuesta que hasta el momento hemos venido escuchando
para integrar Caraballo con San Juan del Lurigancho. Eso es razonable, ¿no? Eso es razonable, pero siempre lo que debe buscarse es que los teleféricos deben estar integrados al transporte rápido masivo. Esa es la lección aprendida. No son teleféricos aislados, o podrían implementarse de repente en una primera escala aislados, pero debe pensarse en el futuro para que llegue a un punto en el cual se interconecte con el transporte urbano conocido. O sea, por ejemplo, si hoy tenemos un metropolitano por el lado de Caraballo, por ese sector, entonces vinculemos a las estaciones metropolitanas y en el lado de San Juan del Lurigancho, ¿no? Conectarlo con el metro para que pueda funcionar como una red, como un sistema. Perfecto. No debe hacerse una infraestructura aislada, siempre hay que buscar la interconexión. Arquitecto Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, gracias por haber venido aquí a Nacional, muy gentil por estas explicaciones.